Bueno, continuamos con otro problema de aplicación de la ley de Newton. Dice así: un cuerpo de masa 2 kilogramos está sometido a dos fuerzas. La primera de ellas tiene una magnitud siempre constante de raíz de 3 newtons, esto es aproximadamente 1.73 newtons, y siempre en la dirección J. La otra fuerza tiene una magnitud siempre constante de 2 newtons y forma un ángulo también siempre constante de 60 grados con el eje X positivo, medidos en la dirección a favor de las manecillas del reloj. Nos dicen, el cuerpo parte del reposo y desde el origen de coordenadas, nos dan las condiciones iniciales. Y nos preguntan o nos dicen, calcular la distancia recorrida por el cuerpo a los 10 segundos de haber partido. Entonces, bueno, información relevante aquí. Nos da la masa, que es de 2 kilogramos. Nos dice que está sometido el cuerpo a dos fuerzas. La primera de ellas nos da la magnitud y nos da la dirección. Y la otra fuerza nos dan la magnitud y nos dan el ángulo que forma con el eje X positivo. Entonces nos dan dos fuerzas exactamente bien definidas porque nos dan tanto la magnitud como la dirección en ambos casos. Nos dan las condiciones iniciales. Parte del reposo y desde el origen de coordenadas desde el reposo, que la velocidad inicial es igual a 0, ¿no? Tanto en I como en J. Ya con las condiciones iniciales y con la fuerza, recordemos que a partir de la fuerza, teniendo la masa, obtenemos la aceleración. Con la aceleración obtenemos la velocidad integrando y utilizando las condiciones iniciales, y así para el vector de posición. Bueno, aquí nos preguntan calcular o nos dicen calcular la distancia, nos piden calcular la distancia recorrida por el cuerpo a los 10 segundos de haber partido. Eso lo hacemos con el vector posición. Bueno, antes de entrar de lleno con los cálculos analíticos, entonces vamos a ver qué es lo que sucede. En este caso, la ley de Newton, la aplicación de la ley de Newton, es bueno siempre hacer un diagrama y pintar las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Bueno, el cuerpo parte del reposo. Aquí tenemos Y, tenemos X. Parte del reposo, o sea, velocidad inicial igual a 0, y desde el origen de coordenadas, o sea, en ese punto del espacio. Vamos a dibujar las fuerzas que están actuando. Entonces la primera nos dicen que tiene una magnitud siempre constante de raíz de 3 y siempre en dirección J. Entonces la fuerza va a ir en esta dirección. Bueno, vamos a suponer que esto aquí mide 1.73, no esta escala con la distancia. Recordemos que las unidades de la fuerza son los newtons, es decir, metros, kilogramos, metros sobre segundo cuadrado. Entonces esta es la fuerza número 1, vamos a llamarla así. La fuerza número 2, la que vamos a llamar número 2, dice la otra fuerza, tiene magnitud siempre constante de 2 newtons y forma un ángulo también siempre constante de 60 grados con el eje X positivo. Bueno, una observación sobre las dos fuerzas. Las dos fuerzas no dependen del tiempo, siempre son constantes. Vaya donde vaya la partícula, esta fuerza va hacia arriba y la otra fuerza pues forma siempre el mismo ángulo con el eje X positivo. Bueno, aquí es importante mirar que el eje X positivo medidos en la dirección a favor de las manecillas del reloj. Entonces, si esto fuese un reloj, esto sería a favor de las manecillas del reloj, perdón, esto sería en contra y este sería a favor. Entonces, como es a favor, son 60 grados con respecto a este eje. Entonces, podemos dibujar la fuerza. Vamos a suponer que estos son los dos newtons. Digamos que no está bien escalado, solo para saber más o menos cómo es la fuerza. Entonces vamos a suponer que aquí es 60 grados con respecto al eje X positivo. Esa es la fuerza, F2, y entonces este sería el ángulo de 60 grados. Entonces, ¿qué dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton dice que la aceleración se obtiene sumando las fuerzas, calculando la fuerza neta y dividiendo esta suma vectorial de F1 y F2 entre la masa, que es un escalar. Bueno, cabe resaltar aquí lo siguiente. Aquí el eje X no es el eje del piso y el eje Y no es un eje como vertical o perpendicular al piso. Esto ocurre en el espacio donde no hay nada, lejos de planetas. Pero lo que sí sabemos es que F1 y F2 tienen esta dirección, esa magnitud, pero no sabemos el origen de F1 y F2. Muchos problemas de mecánica, pues no nos interesamos
por el origen de las fuerzas, pero sabemos que existen y que están ahí. Ellas pueden ser producto del ambiente, producto de la interacción con otros cuerpos. Pueden ser interacciones fundamentales, fuerzas fundamentales, o pueden ser también modelos de fuerzas macroscópicas, ¿no? Modelos macroscópicos de fuerzas. Entonces, la segunda ley de Newton propone lo siguiente. La aceleración es igual a la suma de las fuerzas, las que existan. Esta es una suma vectorial. Desde i igual a 1 hasta n. Entonces uno suma los n vectores y divide entre la masa. ¿Cómo va a ser el esquema aquí? Entonces, teniendo la aceleración, obtenemos la velocidad. Y teniendo la velocidad, obtenemos el vector posición. Bueno, para obtener velocidad y vector posición tenemos que conocer las condiciones iniciales, tanto de velocidad, o sea, velocidad inicial, como de posición inicial. Bueno, para poder sumar más fácil las fuerzas, podemos descomponer cada una de ellas en componentes. Aquí F1 se escribe muy fácilmente, ¿no? Entonces, F1 es sencillamente la magnitud de F1, que en este caso es raíz de 3, aproximadamente 1.7, en dirección J. Las unidades aquí son newtons. Descomponer F2, que es la que está acá, no es tan sencillo. Entonces, para eso vamos a hacer un diagrama. Aquí tenemos entonces solamente F2. Entonces, la idea es descomponer en X y en Y. El ángulo, entonces aquí tenemos la descomposición, el ángulo sería acá, ¿no? 60 grados. Bueno, la componente en la dirección X es esta de aquí, que es esta misma de aquí, ¿no? La podemos obtener vía coseno. Entonces, esta componente de acá, que es esta misma de acá, sería magnitud de F2 coseno de 60 grados. Y esta componente de aquí, la que va de aquí hasta acá, sería magnitud de F2 seno de 60 grados. Y hay que observar dos cosas importantes. Aquí la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa. Bueno, en ese sentido, entonces ya podemos escribir F2. En componente sería magnitud de F2, que es 2. 2 coseno de 60 grados en I. Y la componente en Y, que es negativa, menos 2 seno de 60 grados en J. Y vamos a obtener seno y coseno. Aquí tendríamos 2 coseno de 60 es un medio, entonces nos da 1 en dirección I, menos 2 por seno de 60. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, entonces nos queda finalmente raíz de 3 en dirección J. Eso también en newtons ambas componentes. Bueno, las dos fuerzas entonces serían esta y esta. Bueno, para calcular la aceleración tenemos que hacer la suma, ¿no? Entonces la suma desde i igual a 1 hasta 2 de f sub i es igual a F1 más F2. Acá podemos hacer una suma algebraica, podemos colocar F1 primero, raíz de 3 en dirección J, más F2, que sería 1 en I, menos raíz de 3 en J. También se puede simplemente sumar lo que está en I con lo que está en I, y lo que está en J con lo que está en J. Bueno, aquí vamos a asociar lo que está en I con lo que está en I. Este más por este más, entonces nos daría
1i, recordemos que podemos hacer conmutativa, este puede pasar para acá y este para acá, más por menos da menos, entonces nos queda más raíz de 3 en j, menos raíz de 3 en j. Y estos dos acá finalmente se cancelan. Y nos queda entonces que la suma de las fuerzas nos da 1 en i newtons. Bueno, ¿qué es lo que sucedió aquí? Entonces, teníamos dos fuerzas, una que va hacia arriba y otra que tiene componente a la derecha y hacia abajo. Resultó que esta componente se anuló con la componente en J de la fuerza F2 y la resultante quedó una fuerza simplemente en I. Entonces ahora vamos a utilizar esta fórmula de aquí, la fuerza neta sobre la masa, siendo la masa de 2 kilogramos, para poder calcular la aceleración y de ahí calcular el resto de cosas. Ya teniendo B y R, pues tenemos completamente determinado el problema. Entonces la aceleración es igual a la suma de las fuerzas dividido entre la masa, que es 2 kilogramos. Y la aceleración entonces nos da simplemente 0.5 i. Unidades, metros sobre segundo cuadrado. Acá la aceleración va a tener solamente componente en x, vamos a dividirlas. Entonces a sub x es igual a 0.5, siempre constante porque la fuerza es constante, y a sub y es igual a 0. Bueno, aquí vía integración vamos a obtener la velocidad. Entonces la aceleración en x es igual a d sub b dt y esto es igual a 0.5. Tenemos que encontrar una función b, x de t, tal que al derivarla, la derivada de ella me da 0.5. Este caso es sencillo, 0.5t más una constante, vamos a llamarla c sub 1. En este caso, a sub y es igual a dby dt y eso es igual a 0. Y aquí funciona by dt, que en realidad no depende de t, igual a c sub 2. Bueno, vamos a utilizar las condiciones iniciales como parte del reposo, debido a que parte del reposo bx de 0 es igual a 0 y b sub y de 0 es igual a 0. Entonces con esta información encontramos las constantes. Vamos a evaluar 0 en esta expresión. Tendríamos acá b sub x de 0 igual a 0.5 por 0 más c sub 1 y eso es igual a c sub 1. Pero bx de 0 es igual a 0, por lo tanto c sub 1 es igual a 0. En este caso vamos a evaluar esta expresión. Tendríamos entonces b sub y de 0 igual a c sub 2, ¿no? No depende de t. Y esto tiene que ser igual a 0. Finalmente, entonces tenemos b en ambos casos, b sub x de t sería igual a 0.5t y b sub y de t igual a 0. Y finalmente vamos a encontrar el vector posición encontrando x y y. Entonces b sub x de t es igual a dx de t y esto es igual a 0.5t. Entonces tenemos que buscar una función tal que al derivarla nos dé 0.5t. Entonces x de t sería 0.5t cuadrado sobre 2 más una constante de sub 1. Y aquí tendríamos b sub y de t igual a dy de t igual a 0. En este caso y es una constante, al derivarla nos da 0. Y vamos a ajustar las condiciones iniciales. Parte del origen de coordenadas, entonces x de 0 es igual a 0 y y de 0 también es igual a 0. Vamos a evaluar esta expresión en 0. Tenemos entonces que x de 0 es igual a 0.5 medios
0 al cuadrado más d sub 1, esto es igual a d sub 1, pero eso debería ser igual a 0, por lo tanto d sub 1 es igual a 0. En este caso, entonces vamos a evaluar esta en t igual a 0. Tenemos acá que y de 0 es igual a d sub 2, ¿no? Esta no depende de t. Y esto es igual a 0, por lo tanto d sub 2 es igual a 0. Y ya obtenemos finalmente x y y. Entonces x de t es igual a 0.5 medios. Eso es un cuarto de t cuadrado más de 1, pero de 1 es igual a 0. Y y de t es igual a d sub 2, es decir, es igual a 0. Entonces la coordenada y siempre va a ser 0 y la coordenada en x va a ser un cuarto de t cuadrado. Bueno, con esta información vamos a dibujar el diagrama de movimiento de la partícula. Bueno, aquí tenemos entonces la partícula en el origen inicialmente. Este es el eje Y y este es el eje X. Aquí estoy dibujando la fuerza total. La fuerza total finalmente dio solamente con componente en Y. Es decir, la suma de las fuerzas quedó en esta dirección. Bueno, el hecho de que la fuerza vaya en una dirección no significa que inmediatamente que la trayectoria de la partícula sea en esa dirección, porque si la velocidad inicial va hacia arriba, por ejemplo, ella puede llegar a ser una trayectoria como esta. Sin embargo, en este caso, debido a las condiciones iniciales como son, que la velocidad inicial es 0 y que la posición es el origen, entonces la partícula va en línea recta, ¿no? En la dirección de la aceleración. Entonces en t igual a 0, por ejemplo, la partícula está acá. Y siempre es 0, por lo tanto la partícula se va a mover sobre el eje X siempre. Bueno, vamos a hacer para algunos valores como es X. Para t igual a 1 nos da un cuarto. Entonces si aquí es 1 metro, un cuarto quedará por acá. Ahí está la partícula en t igual a 1. En t igual a 2, 2 al cuadrado, 4, dividido entre 4, 1, acá. En t igual a 4, saltemos a t igual a 4, sería 4 al cuadrado 16, entre 4, 4, es decir, salta para este pedazo, para este punto, perdón. Entonces estaba aquí, en un cuarto, 1, y pasa para acá, en t igual a 4. De esta manera, en todos los puntos sobre la trayectoria, la fuerza siempre es la misma. Es decir, supongamos que en algún momento, instante del tiempo, por acá, digamos tal vez en 2 o 2.5 o 3 algo segundos, la partícula puede estar por acá. ¿Cómo es la fuerza acá? Sigue siendo de 1 newton en la dirección Y. Entonces la fuerza siempre va hacia acá y siempre tiene la misma dirección y magnitud. Bueno, ahora vamos a resolver la pregunta que se nos plantea. Bueno, nos preguntan calcular la distancia recorrida a los 10 segundos de haber partido. Entonces sabemos que x de t es igual a un cuarto de t cuadrado y y de t es igual a 0. Bueno, cuando nos preguntan distancia recorrida, en el caso de movimiento en una dimensión, pues es aparentemente sencillo. En este caso es bastante sencillo porque el cuerpo parte del origen y corre, digamos, hacia la derecha. Entonces es simplemente, esa distancia concuerda con ser x evaluado en t igual a 10. X de 10 es igual a un cuarto de 10 al cuadrado. Eso es igual a un cuarto de 100 igual a 25 metros.